Si uno continuara leyendo el Evangelio de hoy, encontraría estas palabras en el versículo 53. Y sucedió que, cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Más adelante dice que fue a Nazaret, a su pueblo donde había sido criado. Con este texto que escuchamos recién, termina el discurso de Jesús en parábolas, el discurso parabólico, el tercer discurso que pone San Mateo en su Evangelio. Y ocupa gran parte del capítulo 13 de este Evangelio que hemos estado escuchando en los últimos 3 domingos. El Evangelio de hoy comienza con una parábola doble o unas parábolas mellizas. Son dos parábolas muy similares porque tienen un mensaje muy parecido. La del tesoro escondido y la de la perla muy valiosa. Pues en ambos casos, quien hace el hallazgo vende todo lo que tiene y lo compra. Uno compra una perla muy valiosa, el otro compra el campo. Voy a explicar más la primera parábola, que es más fácil de entender. Israel estaba situado entre dos potencias, Egipto y los imperios diversos que fueron sucediéndose en Mesopotamia, como los asirios y los babilonios. Muchas veces en su historia, el país de Jesús, en el pasado, había sido arrasado por ejércitos enemigos. Y la gente trataba de salvar sus ahorros, y una manera corriente era enterrando los tesoros. Si alguien tenía mucha plata, compraba cosas valiosas, oro por ejemplo, los ponía en un baúl y lo enterraba. Pero a veces los dueños de esos tesoros morían sin poderlos recuperar, y nadie más sabía de ellos. El hombre de esta parábola era seguramente una persona de clase media, trabajando para una persona más rica que poseía tierras. Mientras araba, literalmente, se topó con un tesoro. El dueño del terreno no sabía de ese tesoro, si no lo había sacado antes. Ese tesoro habría sido enterrado mucho antes que el dueño actual comprara dicho campo. Por lo que se deduce de la parábola, la ley de entonces decía que el tesoro pertenecía no al que lo encontraba, sino al dueño de la tierra. Por eso el trabajador vuelve a enterrar el tesoro. Entonces este campesino vende todo lo que tiene y logra comprar el campo, quedando como dueño del campo y además de ese tesoro. Lo que hace es perfectamente legal. Siguiendo al teólogo luterano alemán Joachim Jeremías, Joaquín Jeremías, se diría en castellano, quiero enfatizar que en ambos casos, el de la perla y el del tesoro, no se trata de exaltar un acto heroico de deshacerse de sus posesiones para darlo, por ejemplo, a los pobres. No, lo que Jesús relata es algo que ambos hacen espontáneamente, debido a la gran alegría que supera toda medida, que les arrebata la mente, debido a que han encontrado algo de mucho más valor que lo que tenían hasta ese momento. Todo lo demás parece sin valor comparado con lo que han encontrado. El punto central de ambas parábolas, entonces, no es aquello a lo que ambas personas renuncian, sino a la razón por la cual lo hacen, y cuál es la irresistible experiencia de haber descubierto algo fascinante. Jesús dice, así es el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos se parece a... Entonces, así es el reino de los cielos, algo tan fascinante que uno vende todo lo que tiene y lo sigue. El joven rico no había descubierto que seguir a Jesús era más valioso que la fortuna que él poseía, y por eso no pudo seguir a Jesús. No lo quiso seguir. Zaqueo descubre que la amistad con Jesús vale más que todo su dinero, pero no lo dona todo, sino la mitad, y devuelve con creces lo obtenido injustamente. Pero eso basta, Jesús no le pide más. Los apóstoles sí, ellos dejan todo y siguen a Jesús, pero no lo hacen a la fuerza, sino con entusiasmo, llenos de alegría. Se dan cuenta que ser discípulo de Jesús es más valioso que todo lo demás. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que en la naciente iglesia algunos vendían sus propiedades y las ponían a disposición de los apóstoles. Uno de ellos es Bernabé. Cito literalmente, José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre,
tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Cierre comillas. A nadie se le exigía ese tipo de renuncia. Era algo absolutamente voluntario. Entonces Bernabé no vendió su campo a la fuerza y con desgano, sino con la alegría de haber descubierto algo mucho más valioso: el evangelio que Jesús había resucitado, la buena noticia que Jesús era el Mesías que nos salva del pecado y de la muerte eterna. Pidamos a Dios que nos dé esa alegría de descubrir que lo más valioso en la vida es creer en Jesús y seguirlo con plena libertad. Dios nos bendiga.